primera observación es que el proyecto presentado por el Ejecutivo va en consonancia hacia la convergencia fiscal, es decir, poder gastar de manera más adecuada los recursos de todos nosotros, los paraguayos y quienes habitamos el país, que con nuestros impuestos vamos dándole al Estado para que él pueda solventar la política de desarrollo nacional y el funcionamiento de los distintos órganos del Estado, de los tres poderes. Una convergencia que recién vemos que va a llegar en el 2024. Y allí otra observación. La calidad del gasto sigue siendo deficiente, tanto en el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, cuanto lo aprobado por el Congreso Nacional. Paraguay es uno de los pocos países donde el Poder Legislativo no solamente tiene la facultad de aprobar o rechazar el presupuesto presentado por el Ejecutivo, sino que también de modificarlo, alterarlo, incrementarlo o reducirlo. Lamentablemente, vemos que hubo incrementos sustantivos, donde apunta justamente en el ámbito donde más duele, en ampliar el aparato de gastos fijos, una reducción de la inversión pública, que es lo que se necesita para que la reactivación sea más dinámica, que es lo que necesitamos para crear empleo, para disminuir la informalidad en la economía, y por otra parte, el incremento del empleo público, que justamente atenta contra la posibilidad de tener un equilibrio entre gastos e ingresos. Paraguay no va a tener mayores ingresos y un mayor endeudamiento nos lleva al peligroso límite de capacidad de repago de Paraguay, endeudándose en este momento para pagar los costos de servicio y de capital de deuda externa, y al mismo tiempo poder resolver algunas cuestiones de inclusión social que son fundamentales en esta etapa tan compleja de la economía y del bienestar ciudadano. Tenemos varios factores de riesgo para el año próximo. En primer lugar, un factor de riesgo es el nivel de contagios que estamos observando en otros países, el bajo nivel de vacunación, y en este momento, no porque no haya disponibilidad de dosis de vacunación, sino porque hay una actitud, desde mi humilde opinión, poco responsable de muchos ciudadanos en no vacunarse. Esto pone en riesgo de que el nivel de contagio se incremente, de que las capacidades sanitarias nuevamente se excedan y se tengan que adoptar nuevamente medidas restrictivas como están asumiendo actualmente Alemania, Austria, Holanda, entre otros países. Entonces, esta es una amenaza real, concreta, de que nuevamente se tengan que adoptar medidas de restricción de circulación. El segundo elemento de riesgo está relacionado con lo que señalaste, Julio, con el riesgo climático. Paraguay es un país que depende del factor climático sustantivamente por su estructura productiva agropecuaria. Y estamos observando de que el efecto del clima no solamente está afectando la producción agrícola y pecuaria, sino que uno de los fundamentales elementos que tiene que ver con el comercio exterior paraguayo, que es la navegación fluvial de los ríos Paraguay y Paraná, que este año nos jugaron de una manera muy compleja, sobre todo en momentos muy difíciles. Al mismo tiempo en el que el mundo también está sufriendo como consecuencia de la paralización de las actividades, una moderada, digamos, dinamización del transporte internacional con sobrecostos enormes que tienen que ver con el tercer elemento del riesgo, que es la inflación. La inflación, por el choque de oferta-demanda, está afectando a todo el mundo, y obviamente los países van a ir tomando medidas macroeconómicas, y ahí está el cuarto riesgo, que es el financiero. Vamos a tener un costo
del financiamiento probablemente más costoso. Vamos a ver cómo se desarrolla, a qué ritmo se desarrolla ese incremento de los costos financieros que trae aparejado efectos sobre la competitividad y el desarrollo. El cuarto elemento es que en la medida de que la economía no se vaya formalizando, vamos a tener un segmento que, de acuerdo con los estudios que se realizaron en nuestro país, más del 40% está en el sector informal, está afectando la calidad del empleo, está afectando la calidad de la producción, la competitividad de la industria formal, la recaudación fiscal y otras condiciones que se dan como consecuencia de esa informalidad que al mismo tiempo carece de sustentabilidad en el horizonte, porque el contrabando, la producción eludiendo y evadiendo impuestos, entre otros elementos, primero que no genera salarios dignos, segundo que no contribuye al recurso necesario para el presupuesto general de gasto de la nación y una distribución de equidad e inclusión social. El quinto elemento que vemos como riesgo es justamente de que ese comercio exterior sea menos dinámico como consecuencia del impacto que está teniendo la inflación. Lo positivo es que vemos que los commodities agrícolas pecuarios para el año próximo se mantienen en valores similares a los de este año. Puede haber una reducción de los precios. Yo no creo que haya demasiado significativamente una disminución de estos precios porque existe una necesidad de muchos mercados en reponer sus stocks que fueron agotados durante la pandemia. Entonces, allí la oferta y la demanda también va poniendo en circuito y vamos a ver de qué manera van produciendo los distintos países. Por último, la generación de energía, que también tiene como consecuencia dos variables que para el 2022 tienen que definirse, que justamente ayer los presidentes Abdo Benítez y Bolsonaro trataron, pero no acordaron. Por una parte, tenemos menos producción de energía eléctrica, que implica menos ingresos para el fisco paraguayo, y no existe un acuerdo a nivel técnico, y si esto fue abordado a nivel político, está en cuarto intermedio de acuerdo a las informaciones que recibimos de qué tarifa va a tener finalmente la energía de Itaipú binacional y los retrasos que estamos teniendo con la entidad binacional de Yacyretá, que dos elementos importantes para las variables de ingresos que puedan dar sustento al presupuesto general de gasto de la nación están en una situación compleja.